Soy Neil Binns, soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid y soy investigador principal del proyecto El impacto de la guerra civil en la vida intelectual de Hispanoamérica desde sus inicios en el año 2007. Este proyecto comenzó cuando llegué a España de alguna manera en 1987. Vine como tantos británicos a España leyendo Homenaje a Cataluña de George Orwell, leyendo Por quien doblan las campanas de Ernest Hemingway, leyendo a Laurie Lee. Y después, cuando comencé a trabajar en la universidad, de St. Louis, que tenía un campus aquí en Madrid, y me permitieron organizar un curso sobre el impacto de la guerra civil española en intelectuales extranjeros, tanto en inglés como en español, como en francés. Y a partir de esa investigación, de esa clase, yo escribí un libro que se llama La llamada de España, que se publicó en Montesinos en el año 2004. Y en la investigación para ese libro, yo descubrí a un novelista ecuatoriano fascinante, alguien que se llama Demetrio Aguilera Malta, que era parte de lo que llaman el grupo de Guayaquil, un grupo de escritores, de novelistas muy importantes en Ecuador, que ganó una beca en 1936 para venir a España para estudiar en Salamanca y supuestamente, como dicen, con Miguel de Unamuno. Y llegó en julio y como se puede imaginar que no había peor momento para llegar a España a estudiar en Salamanca que en julio de 1936. Me interesó mucho este personaje. Escribió una de las primeras novelas sobre la guerra civil que se publicó a finales de 1936. Hubo 3 ediciones aquí en España. Una novela que se llama Madrid, con puntos de exclamación. Madrid, reportaje novelado de una retaguardia heroica. Y hablaba de los bombardeos de Madrid, hablaba de todos los horrores sufridos en la capital en esos meses. Entonces, yo pensé, si Aguilera Malta estaba aquí, y además después escribió una obra de teatro, después escribió también un libro de ensayos sobre España, seguramente envió crónicas a Ecuador. Entonces yo gané un proyecto de jóvenes investigadores en la Complutense y tuvo como su idea principal, este proyecto, ir a Ecuador y revisar en las bibliotecas, en las hemerotecas, en los archivos, el impacto del conflicto. Y lo que encontré me deslumbró. No encontré crónicas de Aguilera Malta, pero encontré que el impacto de la guerra en los intelectuales ecuatorianos fue una cosa de verdad impresionante. Los ecuatorianos vivieron la guerra de España como si fuese una guerra propia. Y encontré, por ejemplo, que hay una antología que se llama Nuestra España, homenaje de los poetas y artistas ecuatorianos que tienen, me parece, poemas de 16 escritores ecuatorianos, entre ellos, quizá los más grandes del siglo XX, Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero, por ejemplo. Tenía como un poema maravilloso también de Nelson Estupiñán Vaz, que un poeta afroecuatoriano de Esmeraldas, hablando de cómo para él y para la comunidad afroecuatoriana lo que sucedía en España también era fundamental, era una muestra de la misma lucha antifascista que ellos también veían necesarios desde Ecuador. Y el prólogo estaba hecho por Benjamín Carrión, que era el gran como gestor cultural, el gran ensayista de la época. Entonces, después de este viaje, yo pensé que si esto pasa en Ecuador, seguramente está pasando en todos los países de Hispanoamérica. Entonces, con un grupo de amigos, de colegas, con Matías Barchino, con Olga Muñoz Carrasco, organizamos un proyecto que pedimos al Ministerio, un proyecto I+D, que conseguimos en el año 2007. Lo que hicimos y lo que hemos hecho realmente desde entonces, desde el año 2007, es ir a los distintos países latinoamericanos y pasar largas estancias en los archivos, en las hemerotecas, en las bibliotecas, sobre todo quizás en las hemerotecas. Te sientas con el diario y te pones desde comienzos de julio y página tras página, día tras día, vas buscando las huellas del conflicto en los diarios, en las revistas, sobre todo los textos escritos por los intelectuales. Y casi todos los intelectuales sintieron la necesidad de participar, de opinar, de escribir poemas, crónicas,
etc. Entonces, en esa primera etapa de este proyecto, pues volví a Ecuador, me puse a investigar a fondo. Había como muchas cosas que íbamos a encontrar en todos los países. El impacto de Federico García Lorca, evidentemente el impacto de Lorca y su muerte fue enorme en los países donde él había estado, en Cuba, en Argentina, en Uruguay, donde tenía muchos amigos que sufrieron la muerte como, de una manera muy intensa. Pero incluso en Ecuador, el impacto de la muerte de Lorca, los poetas convertidos en escritores de romances, muchas veces para escribir elegías dedicadas a Lorca, pero en otras ocasiones simplemente para seguir quizás lo que fue como el romancero de la Guerra Civil aquí en España, para adaptarlo al contexto ecuatoriano. Y el caso de Ecuador, hay como tantos personajes, pero por ejemplo, había en Ecuador un personaje que se llamaba Abel Romeo Castillo, que había sido hijo del gerente del diario El Telégrafo de Guayaquil, uno de los grandes diarios de Ecuador. Y se doctoró en España, escribió una tesis sobre los gobernadores de Guayaquil del siglo XVIII, con Rafael Altamira. Y él, por ejemplo, en la prensa ecuatoriana, es él quien habla sobre la llegada de la República, porque está aquí el 14 de abril de 1931, está aquí en España. Y después, cuando él regresa a Ecuador en 1933, vuelve como escritor de romances. Y hay una polémica maravillosa, porque los críticos marxistas dicen que esta es una línea fascista de escritura. Los romances son producto del neopopularismo fascista. Entonces va a ser fascinante cuando ya en 1936 todos estos escritores, los críticos marxistas, diciendo su mea culpa, nos equivocamos, no nos dimos cuenta. Y Abel Romeo Castillo llegó a ser como el editor de la página literaria de El Telégrafo. Y ahí se publican tantas cosas sobre la guerra civil durante el conflicto. Y bueno, en Ecuador también yo creo que otra cosa que vimos, algo que pasa también en todos los países de América Latina, el conflicto en el seno de la comunidad española. Por ahí, por ejemplo, estaba por una parte un personaje fascinante, el alicantino Francisco Fernández Albors, que firmaba como Feafa, que era un crítico muy importante, llegó a ser muy importante en Ecuador, y lo echaron en noviembre de 1936, precisamente por participar en manifestaciones no permitidas a favor de la República. Y en el lado franquista, por ejemplo, Jaime Nebot, el abuelo del Jaime Nebot, que ha sido alcalde de Guayaquil durante tantos años, que fue el encargado de la revista, como jefe de la Falange Española en Guayaquil, y también un personaje maravilloso que era el hombre de Franco en Ecuador, que era Alfonso Ruiz, marqués de Grijalba, que escribía también sus romances, pero romances muy satíricos, hablando de hazaña, hablando de Largo Caballero, etcétera, etcétera. Y entonces, así empezamos. Yo fui a Ecuador. Matías Barchino fue a Chile. Olga Muñoz fue al Perú. Después yo fui a Argentina. Y así sacamos todas estas... volvimos a España con miles y miles y miles y miles de imágenes tomadas de los diarios y las revistas. Y después el Ministerio de la Presidencia, durante el gobierno de Zapatero, convocó un proyecto dedicado a la memoria histórica, como que coincidía con la llegada de la ley de la memoria histórica, y nosotros postulamos pidiendo como financiación para la edición de una serie de libros. Y conseguimos la financiación, y así comenzó la colección de libros de la colección de Hispanoamérica y la Guerra Civil Española, que empezó a publicarse en Calambur, con los libros sobre Ecuador, sobre Chile, sobre el Perú y sobre Argentina, que salió en 2012, 2013. Al final han sido 16 años de proyecto, han sido 4 convocatorias distintas del proyecto, y hemos publicado 14 libros. Después de esos 4 libros iniciales, publicados en 2012-2013, publiqué yo con Jesús Cano Reyes y Ana Casado Fernández, publicamos el libro dedicado a Cuba. Publicamos el libro sobre Uruguay,
Matías Barcino publicó el libro sobre Guatemala, Cele de Aldama publicó el libro sobre Colombia y después ahora está saliendo en estas mismas semanas pues, el libro de Puerto Rico de Aníbal Salazar Anglada, el libro de México de Miguel Ángel Feria Vázquez, el libro de Costa Rica de Carlos González Ruiz y el libro de Panamá también que estoy preparando yo. Y también ha habido dos ensayos generales, un ensayo maravilloso sobre los corresponsales hispanoamericanos en la Guerra Civil que se llama La imaginación incendiada de Jesús Cano Reyes y después un libro de ensayos que preparé yo que es una especie de colección de ensayos sobre el conflicto. También, por supuesto, hemos publicado innumerables artículos, capítulos del libro, hemos participado en congresos en Europa, en toda América Latina, impartido cursos. Han sido 16 años muy intensos, maravillosos de trabajo en realidad.